Land and Freedom. Juego sobre la Guerra Civil Española, Land and Freedom, Tierra y Libertad, que ha sido publicado por Blue Panther en el año 2023 y cuyo autor es Alex Knight. Y es un juego de la Guerra Civil Española, o acerca de la Guerra Civil Española, o podríamos decir ambientado en la Guerra Civil Española, pero no es un wargame. En realidad es una especie de juego temático, un juego donde la primera cosa que nos llama la atención es que los jugadores no vamos a llevar los dos bandos. Es un juego para 3 jugadores y los 3 jugadores van a formar parte del bando republicano, formando diferentes facciones, peleando entre ellas del bando republicano. Esto ya lo hace un juego interesante de por sí mismo. El hecho de que sea un juego de la Guerra Civil Española para mí ya lo hace interesante, y este enfoque novedoso, diferente, lo hace más interesante. Vamos a echarle un vistazo al juego y al final comento un poquito más. Bueno, pues aquí tenemos las cartas de los 3 jugadores: anarquistas, comunistas y moderados. Tengo hechos los símbolos y por detrás pues son todas muy similares. Aquí tenemos la de los moderados, que es la batalla de Guadalajara. ¿Qué es lo que tenemos en las cartas? Voy a darle la vuelta a estas también, para que las veáis, que cada uno tiene sus colores, pero la formación de la carta es parecida. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues un título que va a hacer referencia al evento o al personaje que hace lugar, en este caso la batalla de Guadalajara, y aquí nos va a contar un poco qué es un texto de ambientación. Largo Caballero, que es el líder del Partido Socialista, y las guerrillas, ¿vale? Detrás de las líneas de los nacionales. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, decía el título, luego un efecto, que es lo que viene en la barra de color, un efecto que puede ser uno o varios efectos. Aquí, por ejemplo, tenemos la de Guadalajara, pues suma 3 tropas al frente de Madrid, 1 a la ayuda extranjera, a la track de ayuda extranjera, y además dice, puedes intercambiar una carta de tu tabló con una de tu mano. Un efecto especial que da. En el caso del Largo Caballero, pues dice, -2 a la libertad, +1 al apoyo soviético, y si el apoyo soviético es 8 o mayor, el gobierno baja 3 puestos. 3 puestos de bajar el gobierno lo va a situar en el lado de los comunistas. Dice, y si no, 2. Es decir, el lado en el gobierno, atrás del gobierno, el lado, como habéis visto antes, el lado más bajo es el lado de los comunistas, y el lado más alto es el lado de los moderados. De manera que siempre los números negativos en el gobierno van a favorecer a los comunistas y los positivos a los moderados. Y luego tenemos las guerrillas, ¿vale? Que también, pues bueno, con su efecto, el que sea. En este caso, da la vuelta a un bono, +2 a la libertad, y además te permite mirar cartas fascistas. Como veis, puede haber realmente efectos y cosas muy diferentes. Normalmente sumar a frentes, pero puede haber cosas desde mirar cartas, darle la vuelta a cosas, bueno, muchas cosas. Esto hace que haya realmente muchas opciones a la hora de jugar el evento. Pero claro, tiene que cuadrar a cada jugador en ese momento con lo que tiene, con lo que le interesa. ¿Qué otras cosas podemos hacer con la carta? Pues podemos jugar los puntos que hay. Las cartas que hay son de 1, de 2 y de 3. Siendo las de 3 las cartas de los líderes de los bandos. En este caso sería pues de los moderados, Indalecio Prieto, que era el líder del Partido Socialista. En el caso de los comunistas, pues han puesto a Dolores Ibárguri, la Pasionaria. Y en el caso de los anarquistas han puesto a Buenaventura Durruti, bueno, que era un líder más militar que político, pero bueno, son 3 figuras muy destacadas de lo que podrían ser estos 3 bandos. Es la única carta de 3, porque lo que hay son cartas de 1, muchas cartas de 1, creo que hay como 12 cartas de 1 y 4 cartas de 2, o pocas cartas de 2 realmente. Con lo cual hay que jugar las cartas por los puntos con mucho cuidado, sobre todo las de 2 y la de 3 especialmente si te toca o cuando te toque. Y muy importante van a ser los iconos que vemos aquí en el lateral. Esos iconos, cuando jugamos los puntos, si está activado el bono de moral, vamos a poder jugar uno de los iconos. Cada icono indica una cosa diferente. En este caso, por ejemplo, el del casco de las tropas republicanas significa que podemos añadir una tropa a un ejército. El caso de las banderas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos significa que aumentamos en 1 la track de ayuda extranjera. En el caso de Stalin, la cara de Stalin, pues añade en 1 el apoyo de la Unión Soviética.
Cuando vemos que hay un símbolo que baja o que sube, como por ejemplo vemos aquí, en que este es el símbolo de libertad, significa que en este caso baja en 1 a la libertad, que es una cosa que normalmente va a favorecer a los comunistas porque va a evitar un gobierno anarquista. Y si vemos un símbolo como este por aquí, ese que vemos esa mano, en rojo, significa que se le da la vuelta al bono de trabajo de equipo, que es el que significa ese. No necesariamente significa que si le demos la vuelta al lado malo. ¿No? En general es un bono bueno, también positivo. Bueno, hay muchas cosas, porque como veis aquí, pues, por ejemplo, realmente claro, las cartas más potentes tienen más iconos, muchos iconos diferentes. Y las que tienen menos, pues tienen menos. Bueno, eso hay un montón de ellos y en las reglas del juego y en las propias ayudas de los jugadores vienen todos los iconos que hay que saber leerlos, pero realmente no son muchos. Bueno, esto es respecto a las cartas que van a jugar los jugadores. Pero tenemos también las cartas del bando nacional, que van a simular al bando nacional. Así que vamos a echarles un vistazo. Bueno, pues aquí tenemos las cartas del bando nacional, que como veis, pues tiene la bandera de España durante los años de la dictadura. Y tenemos las del año 1, el año 2 y el año 3, que son progresivamente más complicadas, nos van a ir metiendo más presión. Veis que está marcado aquí por las rayas y también porque pone año 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a darle la vuelta para que veáis un poco algunas de ellas. Vale, como veis también siguen, igual que las cartas que hemos visto antes de los jugadores, pues siguen un patrón similar todas. Nos va a marcar arriba el año al que pertenecen, el año 3, 2 o 1. Nos va a hacer relación a un evento con el texto arriba y una indicación de qué es lo que significa ese evento, a qué hace referencia. Tenemos cosas fáciles, ¿no? Pues a la Falange, la batalla de Teruel, y esto de aquí es la ley de responsabilidades políticas. Bueno, esta es más difusa, no sé muy bien a qué hace referencia, pero bueno, habría que leer el texto de abajo. ¿Qué es lo que va a indicar esto? Bueno, pues nos va a indicar, lo primero que vamos a ver aquí en el lado izquierdo son esos iconos que van a indicar dónde aparecen tropas nacionales. Tenemos 4 posibilidades, cada uno de los frentes. Frente norte sería una N, frente de Madrid una M, por ejemplo frente de Andalucía, frente de Aragón, que es una A, y frente sur, que sería de Andalucía, una S. Pero también hay 2 posibilidades más. Puede aparecer una V, que es el frente que esté más cercano a la victoria. La victoria se refiere a la victoria para los jugadores, es decir, el que tenga más tropas republicanas. Y también puede aparecer una D, que es defeat, derrota, que sería el frente que esté más cercano a la derrota, que es el que tenga más tropas nacionales, que ese realmente pues, podría ser muy peligroso. De hecho, una de las partidas que yo jugaba la perdimos por esta carta, porque he añadido 5 al más cercano a la derrota, que era el del sur, y además luego he añadido 5 al sur, con lo cual nos machacó, porque lo teníamos me parece que estaba en 2 puntos de los nacionales, 2 puntos negativos, y añadimos 10 más, con lo cual se fue a 12, y era el segundo frente que perdíamos, con lo cual perdimos la partida. Bueno, así que tenemos todos esos efectos. También puede tener efectos en alguna de las tracks. En este caso veis aquí esta track es la de ayuda extranjera, o aquí esta es la de colectivización. Puede haber cosas que ponga ahí. Y eso se va a aplicar inmediatamente. Nada más que salga la carta, se dé la vuelta a la carta, se va a aplicar eso. Se van a poner los frentes, las tropas en los frentes, y se va a aplicar las modificaciones en la track, que puede además conllevar que se apliquen algunos eventos que aparezcan en las tracks. Si uno de los frentes en este momento llegara a 10, se perdería el frente. Al perderse el frente, vamos a colocarle encima una carta de estas. Es una carta de frente derrotado y nos va a indicar qué es lo que vamos a hacer cuando se coloquen tropas en ese frente. Normalmente van a ir al frente que esté más cercano a ser derrotado. Si fuéramos suficientemente buenos para conseguir la victoria en un frente, sería esta misma carta por el otro lado, tiene victoria en el frente. Y nos va a indicar también qué es lo que haría. Se pondría esta carta sobre el espacio del frente en el tablero. Bueno, pues esto se resolvería los eventos que están en el lado izquierdo, digamos los iconos. Y además nos indicaría cuál es lo que llaman el chequeo fascista, que es lo que viene aquí abajo. Nos va a decir qué frente se va a chequear y nos va a decir cuáles son las condiciones para vencer, que sería el simbolito este del check, o para no vencer, que sería la cruz tachando la estrella, no vencer el frente. En este caso, por ejemplo, dice, si el frente norte acaba en -1 o mejor, es decir, cuanto más negativo es peor,
cuanto más positivo es mejor, es decir, si el frente norte acaba en -1, en 0 o más, en este caso lo ganaríamos y además ocurriría esto, la ayuda extranjera se incrementaría en 1. Si no lo consiguiéramos, si el frente norte acabara en -2 o peor, números más negativos, ocurriría esto. En este caso se daría la vuelta al bono de moral. No, esto es el trabajo en equipo. Bueno, se le daría la vuelta a una de las fichas de los bonos. Y además no conseguiríamos haber ganado. Eso es importante porque si se gana un frente, todos los jugadores que hayan colaborado en ganar ese frente van a ganar 2 puntos de héroe, lo cual pues suele ser bastante bueno. Y esto es lo que va a haber en la carta. Las cartas van a hacer esto. Una cosa que hay que notar, y yo creo que aquí se ve, bueno, más o menos, es que las cartas del año 1 son menos potentes y meten menos tropas, 4 y 2. Las del 2 meten menos, 7, en un solo sitio, pero 7. Aquí han sido 6 en 2 frentes. Y aquí, como vemos, son 10. En 2 frentes diferentes, pero son 10. En esta carta son 10 también. Es decir, la suma es mayor. En el caso de los del año 2, pues como vemos, suman una media de 7 puntos en uno o en varios frentes, mientras que las del año 3 en general van a sumar 10 puntos o 9 puntos. Es decir, son más potentes las del año 3, es decir, nos van a meter más presión según vayamos avanzando en la guerra. Esto simula un poco pues, el desarrollo de la guerra. Bueno, quería mostraros un poco una cosa del juego, que no es propiamente de cómo funciona el juego, sino un poco del trabajo que tiene este juego. Como veis, hay un montón de fotos y un montón de las cartas. Me parece que tiene mucho trabajo. Ha conseguido hacer una recopilación de información muy notoria. No solo en imágenes, sino en los eventos que representa. Estas son cartas del mazo de los nacionales del año 1. Tenemos al general Sanjurjo, la invasión fallida de Mallorca, carta de la Legión, de cómo fue el aerotransporte desde África del ejército. Bueno, cosas realmente interesantes. Y como vais a ver, en las cartas de los jugadores también se ha hecho este gran trabajo. Estas de aquí son algunas de las cartas del jugador moderado. Como veis, pues hay de todo, desde Hermes Hemingway, Pablo Neruda, personajes que apoyaron al gobierno de la República, a situaciones, por ejemplo, como esto del Si me quieres escribir, que hace referencia a la canción de Carmela, o el Escudaria, el ejército vasco, el ejército popular de la República, muchas cosas. Realmente cada uno de los mazos tiene mucha información y bueno, pues te hace que te puedas meter relativamente fácil en la época y ver eventos y cosas que quizás hoy en día pues no son muy conocidos y en esto el juego hace un trabajo interesante. Bueno, esta es la hoja de ayuda de los moderados. Cada uno de los jugadores tiene una igual, con diferentes símbolos y diferentes colores, pero igual. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues la secuencia de juego, la secuencia de fin de año, y luego tenemos pues qué significan los ataques a cada frente, una ayuda, los medallones, con una de las medallas que es lo que hacen, y muy importante esto de aquí, cada uno de los símbolos, qué es lo que significa. Y luego además colocaremos, aquí en este lado colocaremos el tablón, las cartas que lo vayan construyendo. Aquí tendremos las cartas de la mano y en el otro lado el mazo y el descarte. En este caso, estos son los moderados, de manera que tendríamos el mazo de los moderados y aquí iríamos formando el tabló, que se iría colocando así, viéndose los iconos, de manera que fuéramos pudiéndose activar. Bueno, como veis, el juego trae bastantes cosas. Por el otro lado están cuando no hay un jugador, es decir, una especie de bot, nos va a indicar qué es lo que se hace. No va a haber cartas porque simplemente no va a tener una mano de cartas, simplemente se van a robar cartas y se van a aplicar los puntos y se van a hacer los eventos sobre todo. Y van a ir poniéndose aquí las descartadas y se va a aplicar. Y aquí nos va a indicar qué es lo que vamos haciendo. Bastante sencillo, bastante fácil y funciona. Bueno, vamos a echarle un vistazo al tablero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo primero que tenemos es un mapa de España, dividida más o menos en la zona republicana, que está en la zona roja, y la zona marrón, que sería la zona nacional, más o menos, como sería el principio de la guerra, aproximadamente. Y esto va a dar que tenemos 4 frentes: frente de Madrid, frente norte, frente sur y frente de Aragón, que incluye Aragón y Cataluña. Como vemos, algunos de los frentes tienen el símbolo de una de las facciones, de uno de los jugadores. Eso significa que los eventos que vaya a haber ahí van a afectar sobre todo a ese jugador. No quiere decir que siempre lo hagan, pero va a suceder. Que en general los que estén en el sur van a afectar al comunista,
los de Aragón al anarquista y los del norte al moderado, en general. Vale, cosas importantes que tenemos aquí. Estas dos fichas son las fichas de bono. Pues las fichas de bono por este lado están activos y por el lado gris están desactivados. Los bonos son muy importantes porque nos van a permitir jugar, como es cuando explico en las cartas, algunas cosas, determinadas cosas de las cartas. Básicamente el bono de moral, que es este de aquí, nos va a permitir jugar el lateral de las cartas, los iconos que hay en el lateral de las cartas, y este otro, el bono de trabajo de equipo, nos va a permitir que cuando añadamos tropas a un frente, por ejemplo, si añadimos tropas al frente de Madrid, y si las añade, por ejemplo, el jugador comunista, pues pondremos una ficha comunista aquí para indicar que lo ha hecho el comunista. Si otro jugador añadiera, va a añadir una tropa extra si otro lo ha hecho antes. De manera que, por ejemplo, si el jugador moderado añadiera 2 tropas, tenemos 1 y 2 tropas, pero el hecho de que esté ya el jugador comunista lo haya hecho antes va a hacer que añada una tercera tropa. De manera que el jugador moderado pondría una tercera tropa y además pondría su marcador. De manera que ha colaborado ahí. De manera que si el anarquista luego lo hiciera, también añadiría una tropa extra. Una tropa extra, no una por cada jugador que haya colaborado, una extra. Y esto va a ser el bono de trabajo de equipo, si está activado. Si está desactivado, pues no sucederá esto. Sí pondremos las fichas para indicar que han colaborado ahí, si ese es el frente que está sometido al chequeo del chequeo que nos pone la carta nacional, la carta fascista que nos va a poner aquí. Aquí se van a poner las cartas fascistas, el mazo fascista está dividido en 3 años. El año 1, el 2 y el 3, como os he enseñado antes, y van a ir apareciendo las cartas. Bueno, y se van a ir colocando aquí, abajo. Irán poniéndose aquí. Iremos haciendo todo esto, bueno, que ya hemos visto antes cómo funciona. Vale, más cosas importantes que tenemos aquí. Toda esta zona de aquí, que son las tracks. Esto es muy importante. Tenemos 5 tracks. Track de libertad y de colectivización. Estas 2 tracks pertenecen al jugador anarquista y van a indicar, digamos, un poco los ideales anarquistas, si se van cumpliendo o no. Cuando ambas tracks están en 6 o más, el gobierno pasa a ser anarquista automáticamente y se va a mantener anarquista mientras estas 2 estén en 6 o más, de manera que al jugador anarquista le va a convenir subir estas 2 a 6 o más, y evidentemente a los otros 2 jugadores no les va a convenir, porque van a quitarles el gobierno. En el caso de que estas 2 tracks no estén en 6 ambas, el gobierno va a ser del jugador que esté la ficha de gobierno en su lado. Aquí en el lado derecho va a ser de los moderados, ¿veis aquí el símbolo de los moderados? Y en el lado izquierdo va a ser de los comunistas. Empieza ahí, de manera que empieza siendo los moderados el jugador. Vale, estos 2 sitios se consideran el centro. De manera que si en algún momento se juega alguna carta o algún evento que dice que se desplaza hacia el centro, que es esto que significa aquí, en el centro, si desplazara hacia el centro significaría que este se movería aquí. Y si estuviera aquí, desplazarse hacia el centro sería moverse hacia el otro lado. Vale, una cosa importante. Aquí veis que aquí indica este símbolo con la cara de Stalin y aquí tenemos el símbolo con las banderas de los Estados Unidos, Francia y Inglaterra, que son la ayuda extranjera. Significa que la ficha del gobierno no puede pasar de 8, 9, no puede pasar a 8, 9, 10 si la ayuda extranjera no está en 6 o más. Y al revés, o de otra forma, no puede bajar a 3 o menos si el apoyo comunista no está en 6 o más. Es decir, estas 2 tracks están relacionadas con estas. Veis los colores además que se interrelacionan. Esta track es tanto de los moderados como de los comunistas, y esta track es de los comunistas y esta de los moderados. Esto tiene su importancia porque al final de cada track, aquí, veis que se da una medalla. Esas medallas van a ponerse aquí al azar al principio de la partida, pondríamos 5, y cuando esa track llegue al fondo de cuando la posición llega al fondo de una track, el jugador al que pertenezca esa track va a poder coger una de las medallas y aplicar el efecto que ponga. Cada efecto es diferente. Los hay muy buenos y los hay menos buenos. De manera que el primero que consiga llegar, que su track llegue al final, es el que va a elegir entre todas las 5 posibilidades. Va a tener más opciones, evidentemente. Otra cosa que pasa aquí en las tracks es que, como veis, hay diferentes iconos. Esos iconos, cuando la track se mueve,
pasa por ahí encima, tanto hacia adelante como hacia atrás, se va a activar eso. De manera que, por ejemplo, si activamos esta de colectivización, bueno, este icono no significa nada, significa que si los dos están en 6, el gobierno es anarquista, pero si pasamos aquí, veis que hay un casco. Ese casco significa que el jugador anarquista colocaría una tropa en cualquier frente. Y para marcar que ya ha sido usado, se le va a poner una ficha de estas aquí redonda. Si sigue avanzando, vemos aquí que dice que la libertad avanzaría en 1, de manera que cuando la colectivización llega por primera vez a 8, la libertad avanzaría a 1. Y se pondría aquí una ficha de que esto ya ha sido usado. De manera que si esto por lo que fuera retrocediera, cuando vuelve a avanzar no se vuelve a aplicar. Pero hay formas de quitar estas fichas. Vale, todas estas tracks se van a ir activando normalmente o por eventos o por las cartas. Pero también pueden ser activadas, como veis aquí, estos símbolos, por una cantidad de puntos de héroe. 3 puntos en estas dos de aquí, 4 en la de gobierno y 2 en las dos de abajo. Y también por 2 puntos se le puede dar la vuelta a un bono. Un bono que esté desactivado, se le podría dar la vuelta por 2 puntos de héroe. Teóricamente imagino que se le podría dar la vuelta y desactivarlo también, aunque realmente sería bastante rastrero y yo no he visto que esto pase, ¿no? Pero bueno, supongo que podría ser usado para eso. Vale, y estamos hablando de los puntos de héroe. Estos son los puntos de héroe. Los puntos de héroe se van consiguiendo normalmente por defender el sitio donde se va a realizar el chequeo fascista por la carta. Cada carta fascista va a tener ahí un chequeo que se va a realizar, como les he enseñado antes. Si se vence ese chequeo, cada jugador que haya colocado tropas en ese sitio va a recibir 2 puntos. Y también se van a recibir por algunas cartas que los dan. Y también se va a recibir cada vez que se ponga un frente que está en 0, se ponga por el lado positivo, el lado de la República. Si por ejemplo este frente estuviera en 0 y se pusiera una ficha del lado de la República, el jugador que pone esa ficha recibiría un punto de héroe también. Los puntos de héroe se van a poder gastar siempre antes o después de jugar nuestra carta. Es decir, en nuestro turno, pero justo antes o después. O podemos gastar algunos antes y algunos después. Con lo cual son fichas bastante útiles. Y hay las que hay. De manera que conviene ir gastándolas y ir usándolas para que haya más disponibles. Bueno, y del tablero lo único que queda un poco por explicar es esto de aquí. Aquí estos van a ser los puntos de victoria. Al final de cada año se va a sacar una ficha de la bolsa de gloria, de esta bolsa. Se va a quedar una ficha y se va a sacar aquí. En el año 1, 1, en el año 2, 2. Y al final del año 3 se va a poner una aquí. Aunque esa se va a poner con un procedimiento diferente. Se va a hacer una puja con cartas y se va a poner. Y luego al final, si se gana la partida, se van a sacar 5. El que tenga más fichas aquí se considera ganador de la partida. En caso de empate, el jugador que tenga el gobierno, la ficha de iniciativa. Que es la que deshace todos los empates en el juego. Bueno, vamos a echar un vistazo a cómo serían los turnos y yo creo que os vais a hacer enseguida una idea de cómo funciona esto. Bueno, pues ya he colocado todo listo para comenzar una nueva partida. Tenemos los 3 jugadores, anarquistas, comunistas y moderados, con sus mazos preparados cada uno para robar cartas. Cada uno va a empezar con una mano de 5 cartas, que la robaré. Y la otra cosa que hay preparación es que empieza cada uno de los 4 frentes, empieza con 2 tropas nacionales. Cada uno de las diferentes tracks pues en su posición inicial, libertad y colectivización en el 5, gobierno en el espacio 6, que es el lado de los moderados, que es el que empieza con el gobierno empieza haciendo los moderados, por eso tiene la ficha de iniciativa, el apoyo soviético y la ayuda extranjera en el 3. Tenemos también las 5 fichas de medallas que se sacan al azar. Hay 9 y se sacan 5 al azar, cada partida son diferentes. Y los 2 bonos activados. Y lo único que nos queda por hacer es meter una ficha de cada jugador en la bolsa de puntuación, que será esta de aquí, que es donde van a ir entrando las demás. Que ahora veréis cómo se va a ir haciendo esto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es robar 5 cartas cada jugador. Yo voy mostrando un poco cómo actuaría el jugador comunista y veremos cómo actúan los otros 2 bandos. Voy a repartir las cartas. Ahora sí, cada jugador tiene una mano de 5 cartas. Las he puesto aquí debajo de los 2 jugadores que no voy a utilizar yo. Y las del comunista, que es el que voy a llevar yo, lo están aquí. Le daríamos la vuelta y cada jugador pues comprobaría qué cartas tiene. Vemos aquí que el comunista, bueno, tiene 2 de 2, que no está mal. Porque hay pocas cartas de 2, solo una carta de 3 y las demás son cartas de 1, con lo cual, bueno, no está mal para empezar. Bueno, ¿cuál es la secuencia de juego? La secuencia de juego la vamos a tener, voy a utilizar
la ayuda del comunista para que lo veáis. Ahí está la secuencia de juego. 4 fases. La primera es, se juega la carta fascista, que vamos a ver qué es lo que nos sucede. Luego, cada jugador juega su turno de la siguiente forma. Cada jugador jugará una carta a la vez, todos los jugadores escogerán una carta que es la van a jugar. Y luego, por orden de iniciativa, primero la jugará el jugador con la iniciativa y luego siguiendo la iniciativa. La ficha de iniciativa tiene 2 lados. Un lado en el que se mueve en dirección de las agujas del reloj y otro lado contra las agujas del reloj. Esto va a ir cambiando cada año. En el primer año será siguiendo el sentido horario, en el segundo año al revés y en el tercer año de nuevo sentido horario a la hora de jugar. Entonces, cada jugador escogerá una carta sin ver las que han escogido los demás. De manera que la pondríamos, si jugáramos esta, el comunista pondría esta aquí y cada uno de ellos pondría una ahí delante. Vamos a ponerlas así al azar. Cada uno jugaría esa. Y entonces, empezando por el jugador de iniciativa, en este caso el moderado, jugaría su carta y haría cosas con ella. Ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer con la carta. Pero eso sería el jugador moderado, luego jugaría el comunista y luego el anarquista. Y después, vamos a seguir viéndolo aquí en la secuencia de juego. Después se resolvería el test fascista de la carta fascista. Y finalmente el jugador de iniciativa añadiría una ficha, el jugador que tuviera la iniciativa al final del turno, una ficha a la bolsa de gloria. Una ficha de las suyas, con su símbolo. Y esta bolsa, luego se van a sacar fichas de aquí y estas van a ser las fichas que van a ver, va a hacer quién gana y quién pierde la partida. Porque estas fichas se van a ir colocando aquí, se van a sacar al azar de la bolsa. El primer año se sacará una, en el segundo año se sacarán 2 y en el tercer año se sacarán 5 si hemos vencido. Y una se colocará aquí automáticamente de una forma especial. Pero si no has metido fichas en la bolsa, no las puedes sacar. Luego la forma de hacer cosas es conseguir tener iniciativa, ser el gobierno y por ello meter fichas en la bolsa de gloria. Bueno, ese digamos es el objetivo a corto plazo, y a largo plazo es conseguir tener suerte y sacar aquí el que tenga más fichas aquí puestas al final de la partida. Si además los jugadores en conjunto han conseguido ganar la guerra, serán los ganadores de la partida. Bueno, hemos dicho que cada jugador tenía su carta escogida y se irían resolviendo. Así que vamos a ver cómo se resolvería esta, la carta de los moderados. Bueno, el primer jugador, el moderado, pues habríamos escogido esta. Bueno, habría escogido una carta, yo he cogido esta porque la he cogido al azar. Veríamos qué es lo que hace la carta, en este caso es una carta de 1 punto, que vemos que nos da 2 puntos a la ayuda extranjera. Y bueno, pero antes de esto, miren, ya lo estoy haciendo mal, ¿veis? Bueno, vamos a ver. Os he explicado más o menos cómo funciona esto, pero lo hemos dicho, la primera fase es la carta fascista. Así que cogeremos una carta fascista, en este caso la primera, supone que esto está barajado, de hecho está barajado, le damos la vuelta y vamos a aplicar los efectos. ¿Qué es lo que nos va a aplicar aquí? Pues ahora os explico lo que hace, qué es lo que hace una carta fascista y cómo esto influye. En este caso vemos que pone M5, significa que el frente de Madrid, allá a la izquierda, el frente de Madrid suma 5 tropas y vemos que baja 2 la ayuda extranjera y baja 1 o pierde 1 el jugador que tenga más fichas de héroe. Cada jugador, no lo he puesto, empieza con 2 fichas de héroe. Las voy a colocar aquí de cada jugador. 2, 2 y 2. Las fichas de héroe son bastante importantes. En este caso, como todos tienen 2, pues no habría empate, pero podría haber algún empate que se deshiciera de esta manera. Vamos a suponer que el que tiene más es el jugador de iniciativa. Pues perdería una ficha. Y vamos a ver qué más cosas pasan. ¿Veis? Hay un chequeo fascista. Esta es la carta de la masacre de Paracuellos. Y vemos que aquí nos dice que si el frente de Madrid está en 0 o mejor, el jugador, veis que viene el icono, el jugador, en este caso el moderado, va a ser el jugador que robe una carta. Y si no, si el frente es 0, -1 o peor, entonces se dará la vuelta al bono de cooperación, que no podrá ser aplicable. Ahora vais a ver para qué sirven estos bonos, que no lo he explicado, pero bueno. Estoy explicando un poco cómo sería el ciclo. Esta carta quedaría aquí pendiente y ahora se resolverían las cartas de los demás jugadores. No de los demás, porque esto no es un jugador, sino de los jugadores. Hemos dicho que esta añadiría 5 fichas a Madrid. 3, 4 y 5. Y como están 2, pues ya tiene 7. Importante saber que si llega a 10, el frente está perdido. Y si el frente que está perdido, en este caso es el de Madrid, perdemos la partida. Así que los jugadores tendrán que empeñarse muy mucho en quitarle puntos a Madrid, no vaya a ser que salga otra carta que le añada.
Iríamos jugando 1 a 1. Empezaríamos, por ejemplo, con los moderados y jugaría esta carta. Un envío clandestino de armas desde Francia. Veis que hay una gente atravesando los Pirineos y tiene un punto. Y luego tenemos también, podemos jugar el evento, como os he dicho antes. Bueno, vamos a decidir que vamos a jugar el... Vamos a jugar el punto porque el evento realmente aquí ahora no... El frente norte no es el que nos preocupa, es el de Madrid. Y aquí el evento afecta al frente norte. Claro, sin escoger carta es difícil acertar. Pero vamos a suponer que juega esta carta. Pues sería un punto que podemos utilizar, por ejemplo, para poner una tropa en el frente. Estas son las comunistas, las voy a dejar aquí en la mano comunista. Y esta sería un punto para poner aquí. Quitaríamos una tropa. ¿Vale? Para añadir una tropa republicana se quita una tropa nacional. Eso es por el punto. Y luego activaríamos uno de los 3 iconos. En este caso pues nos conviene claramente el de tropas. Así que el segundo, el del medio, que es el de tropas, lo activamos. Y eso pondría otra tropa ahí. En este caso lo que voy a hacer es restar otra tropa nacional. De manera que ya solo está en +5. Sigue siendo bastante alto, pero bueno, ya el riesgo de perder es menor. Y la carta iría al tabló, porque hemos jugado el punto. De manera que la ponemos aquí en el tabló. Y además, como el jugador moderado ha apoyado en este frente, vamos a poner una ficha del jugador moderado ahí, significando que ha apoyado. Eso va a ser importante porque si ganamos el frente, el de Madrid, que es el que nos pide el chequeo fascista, si lo ganamos, vamos a ganar, todos los que hayan colaborado van a ganar 2 fichas de héroe. Y además, si otro jugador colabora y el bono, que está ahora dado la vuelta, el bono de trabajo de equipo estuviera activado, sumaríamos 1 extra. Pero eso lo tendrá que ver el siguiente jugador. En el siguiente jugador va a ser el comunista. Pues el comunista tiene aquí a jugar una carta de 2, por ejemplo. Pero vemos que el evento es un tanto duro, porque dice que añade 2 ataques fascistas a cualquier frente. O sea, nos quita tropas, o sea, pone tropas malas de los fascistas. Y añade 3 al apoyo soviético y -2 al gobierno. Es decir, va a hacer con que el gobierno caiga del lado comunista, pero nos va a poner más tropas fascistas. Porque esto es cuando se ilegalizó el POUM. Así que vamos a utilizar los puntos, porque el evento es bastante malo. Son 2 puntos que podemos utilizar para poner 2 tropas. Jugaremos la carta y la pondremos en el tabló, aquí al lado, del comunista. 2 puntos para poner tropas. Así que quitamos 2 tropas fascistas. Bueno, vamos a hacerlo bien. Antes de hacer esto, lo que deberíamos hacer es activar el bono. El bono de trabajo de equipo. Para ello hay que gastarse 2 puntos de héroe. Así que el comunista se gasta sus 2 puntos de héroe para darle la vuelta al bono de trabajo de equipo. Y ahora con la carta 2 puntos, quita 2 fichas de aquí, que serían las 2 tropas de aquí. Pero como tenemos el bono de trabajo de equipo, sería una tercera. Con lo cual, quitamos una tercera. Y ponemos la ficha de que el comunista ha trabajado aquí, ha ayudado aquí a la defensa de Madrid. Y podría activar uno de los bonos una de las fichas de bono, porque está activada la moral. Y en este caso, pues puede decir que quiere activar el del gobierno. De manera que el gobierno pase aquí y es el lado comunista. Así que la ficha de gobierno, la ficha de iniciativa, pasa al comunista, que realmente es lo que le interesa para poder meter una ficha en la bolsa de gloria. Y queda por jugar el anarquista, que a nada que se esfuerce va a conseguir reducir el frente de Madrid a la posición que necesitamos tener 0, es decir, reducirlo en 2, sería suficiente para triunfar en el chequeo. Pero bueno, vamos a ver qué carta ha jugado. ¿Y qué es lo que hace? Esto no lo sabemos. También dependería del jugador. Por eso el juego tiene, pues esto, cada jugador toma sus decisiones siguiendo un poco el interés común, pero sobre todo su interés propio también. Y esta es realmente una de las gracias del juego. El jugador anarquista ha jugado una carta de 1, las guerrillas, un punto, y el evento dice que da la vuelta a un bono, libertad +2, y puede mirar las 3 próximas cartas fascistas, pero no añade tropas y queremos vencer ese frente. Así que vamos a utilizar también los puntos y el icono del lado izquierdo. Si con un punto también utilizaría, lo pondría aquí en el tabló, con un punto quitaría una ficha y uno más por el trabajo de equipo. De manera que pondríamos aquí la ficha también que han colaborado los anarquistas y esto estaría en 0.
Y luego activaría uno de los lados, que puede ser, por ejemplo, pues si activara el de ejército, pondríamos una ficha ahí y lo pondríamos en positivo. Y además le daría un punto de héroe, porque el primero que pone en positivo un frente, el primero no, cada vez que alguien pone en positivo un frente, gana un punto de héroe. Eso le daría un punto de héroe, lo cual puede ser interesante. Pero también podría ser interesante, por ejemplo, para él, subir en uno la colectivización, porque eso le va a permitir intentar acceder al gobierno. Así que vamos a decir que el anarquista va a subir la colectivización. La sube un espacio al espacio 6. Si los dos estuvieran en 6, como he dicho antes, libertad y colectivización, el gobierno sería del anarquista. Y con esto acabaría el turno de los 3 jugadores. Y se vendría la tercera fase, que es resolver el test fascista. ¿Cuál es el test fascista? Pues es lo que hemos visto aquí, que he enseñado antes cuando enseñaban las cartas, y en este caso nos dice que si el Frente de Madrid está en 0 o mejor, el jugador, en este caso el del gobierno, roba una carta extra. Bueno, el del gobierno sí. Es el comunista. Así que como el bono ha tenido éxito, pasan varias cosas. Primero, el comunista robaría una carta, pasaría una carta de su mazo a la mano. Y además, todos los que han colaborado en este éxito roban 2 puntos de héroe. De manera que tendrían 2 puntos más cada uno de ellos, 2 el moderado, 2 el comunista, que ya no tenía, el moderado solo tenía 1, y 2 el anarquista, que así se suma 4. Y con esto finalizaría el primer turno. Y la cuarta fase del primer turno es que el jugador que tiene la iniciativa, que tiene el gobierno, en este caso los comunistas, va a meter una de sus fichas en la bolsa de gloria. Así que cogeríamos una ficha comunista y la metemos en la bolsa de gloria. De manera que ahora hay 2 fichas comunistas y una ficha de los demás, porque cada jugador empieza con una, como habéis visto. Y esto sería el turno, tan sencillo como esto. Vamos a jugar un siguiente turno para que veáis cómo se activan los tablos. Voy a seguir haciéndolo al azar, menos el comunista. Entonces, primero sacamos la carta de los nacionales. En este caso vemos que se trata de la importación de armas portuguesas, que añade 3 fichas al frente norte. 1, 2 y 3, pero 3 fichas nacionales por el lado nacional. 3 a Madrid también, con lo cual hemos hecho bien en limpiar Madrid, porque si no Madrid se habría puesto en 8 y habría... Estas son fichas, no. Se habría puesto en 8 y habría sido muy complicado ya el evitar, a lo mejor si tuviéramos mala suerte y sería otra carta de Madrid, el evitar perder la partida. Porque recordad que si el Frente de Madrid llega a 10 puntos nacionales, el Frente se da por perdido, se queda perdido. Y si es el de Madrid, además, perdemos la partida. Y lo otro dice que baja en 1 la ayuda internacional, de manera que la ayuda internacional bajaría en 1. Bueno, por cierto, antes tenía que haber bajado en 2, con lo cual está 1 y 2, bajaría aquí. Entonces esto pasa que aquí, en el frente norte, se activaría, frente norte, se pondría una ficha aquí para decir que ya no se ha activado, se pondría una ficha que estaría del turno anterior, no lo tenía que haber hecho el turno anterior, pero se me ha pasado cuando estaba poniendo las fichas ahí, nada más. Con lo cual aquí habría 3 del turno anterior, 1, por esto de aquí, y además el bono de... Este es el bono de moral, se da la vuelta. De manera que ahora no vamos a poder activar los iconos del lado, salvo que alguien le dé la vuelta al bono de moral, que es lo que debería hacer, sobre todo si va a jugar una carta por puntos. Y en este caso tenemos el chequeo fascista, que nos dice que si el frente norte acaba en 0 o más, el jugador anarquista... No, el jugador moderado recibirá un punto de héroe. Y si no, el bono del trabajo de equipo se dará la vuelta. Bueno, pues hemos jugado la carta de los nacionales, la carta fascista, y cada jugador escogerá una carta. Vamos a hacerlo al azar, al menos por estos 2 jugadores. Y yo voy a robar una de aquí, que sería el comunista, pues por ejemplo, puede jugar... Pues una de 2 que además la acaba de robar, los luchadores rusos, por ejemplo. Esta puede ser interesante. La mano está aquí y está aquí. Vale, y empieza jugando el jugador que tiene iniciativa, que ahora veis es el comunista. Y sigue siguiendo la secuencia del reloj. Comunista, anarquista y finalmente el moderado. Así que el jugador
Comunista juega su carta. Carta de 2 puntos, vamos a ver el evento. Dice, daré la vuelta a un bono, apoyo soviético +2, y si el apoyo soviético es 6 o más, los frentes de Madrid y del sur, cada uno suman 2, si no, cada uno 1. No va a ser 6, pero sí nos viene muy bien subir el apoyo. Así que vamos a jugar el evento. Al jugar el evento, la carta saldría del juego, se pondría en la caja. Así que la voy a apartar ya, pero la voy a dejar, luego la aparto. Jugamos el evento. Damos la vuelta a un bono. Que teníamos el bono de moral dado mal, lo ponemos bien. Apoyo soviético +2. 1 y 2. Sube hasta aquí y al subir aquí, marcamos este espacio ya usado y baja en 1 la colectivización. Y nos dice que si el apoyo soviético es 6 o más, no, porque es 5. Podríamos gastarnos las 2 fichas de moral que tiene el comunista para subirlo 1 más, porque vale 2 subir la track de apoyo soviético, y con eso subiríamos 2. Venga, vamos a suponer que lo hace el jugador comunista, se gasta sus 2 puntos para subirlo 1 más. Antes de jugar la carta, puede jugar los puntos de héroe antes o después de jugar la carta, pero bueno, cada jugador estaría pendiente. Yo no estoy pendiente de todos los detalles y por eso lo hago así, pero vamos a suponer que el jugador comunista estaba pendiente y decía, ostras, pues voy a subir 2, si llego a 6 tengo mejores efectos. Y por eso se gastan los 2 puntos de héroe. Y nos dice que si llega a 6 o más, el frente de Madrid y el sur, cada uno suman 2 puntos. De manera que ponemos 2 tropas en el frente sur y 2 en el... Por cierto, estas son fichas... Sí, quitamos 2 del frente de Madrid, que son fichas nacionales. Siempre me lío. De manera que se quedaría así. Y estas fichas se quitan, pero el comunista ha ayudado, de manera que ya se pondría esta ficha aquí. Aunque el chequeo en este turno va a ser en el frente norte, en este de aquí. De manera que esto aquí realmente no importa. Nos importa siempre que hagamos algo en el frente norte. Que en este caso el comunista no lo ha hecho. Y esta carta hemos dicho que al jugar el evento va fuera de la partida, así que la quito. Y sería el turno de los anarquistas. Decíamos que ahora tocaba jugar a los anarquistas. Vamos a ver su carta, que vemos que es la milicia inclusiva de género. Es decir, milicia en la que hay hombres y mujeres. Y no creo que se llamara así, pero bueno, hoy sí la llamaríamos así. Probablemente se llamaría milicia, a secas, pero bueno, en fin. Es el lenguaje inclusivo que tenemos hoy en día. Bueno, utilizaría un punto para apoyar el frente norte. Y como veis, puede utilizar también los iconos del lado, que además coinciden con los que tiene el tablón, de manera que puede utilizarlo también. Jugaríamos un punto para quitar una ficha al frente norte, una ficha de tropas franquistas. Pondríamos la ficha de los anarquistas aquí para marcar que han apoyado. Y al activar el tabló, como veis, las 2 cartas que tiene aquí en el tabló el anarquista, las 2 tienen el icono del casco, que son tropas, de manera que serían 2. Y se activarían los 2, porque se activan todos los que tengas del mismo tipo. Son 2 que serían 2 tropas más. Quitamos 2 tropas de los nacionales más. Y esa sería la carta del anarquista. De manera que ya solo queda por jugar el moderado. Y el frente norte está cerca de que lleguemos a 0, que es el objetivo. A ver si con la carta del jugador moderado somos capaces, o si el jugador moderado es capaz de hacerlo, o le interesa. Cogemos la carta de los moderados y vemos que se trata de la carta de Ernest Hemingway, que es de un punto. El evento dice que el frente más cercano a la derrota sumaría 1, que en este caso sería el del sur. Tiene 4, no nos interesa. Se quitaría un marcador blanco de una de las tracks y la ayuda extranjera sumaría en 2. Sumar la ayuda extranjera en 2 no le vendría mal, pero sería mucho más positivo el conseguir que el frente por el que estamos peleando, que es el frente norte, llegue a 0, que está a 2. De manera que lo que le interesa, y al interés común también, es el que llegue a 0 el frente. De manera que va a jugarlo también para el tabló. Un punto se pone en el tabló, con un punto quitamos un ejército, y al activar el tabló vamos a hacer lo mismo que ha hecho el anarquista, activar los símbolos de cascos, que tienen 1 en cada carta, de manera que serían 2. Y con 2 quitamos con 1 y el siguiente pone ya un punto positivo. Y esto tiene varios efectos. El primero de ellos es que vamos a ganar ahora el chequeo, y el segundo es que el primero que pone un frente en positivo gana automáticamente un punto de héroe. De manera que el jugador moderado ganaría un punto de héroe.
y no va a jugar puntos de héroe, de manera que se acabaría el turno. Pasaríamos a la fase de resolución del chequeo. Vamos a ver que el chequeo nos dice que si el frente del norte es 0 o mejor, que lo es, el jugador moderado gana un punto de héroe. De manera que, efectivamente, al moderado le convenía hacer todo esto porque le ha dado 2 puntos de héroe, aparte de los 2 que va a conseguir ahora por allí. Bueno, por cierto, el jugador moderado también pone aquí su ficha. Y con esto acabaría la parte del turno de resolución del chequeo. Los jugadores que han colaborado en el chequeo, en este caso el anarquista y el moderado, ganan 2 puntos de héroe. 2 y 2. Y el comunista, que dé un poco más a su rollo, pues no lo gana. Última fase. Fase de meter una ficha en la bolsa de gloria. El gobierno sigue siendo comunista, de manera que el comunista vuelve a meter otra ficha. De manera que ya lleva 2. Más la que había 3. Así que ya los otros jugadores empiezan a hacer un poco mosca con el comunista. Y así, como veis, se van resolviendo, cada uno de los turnos es igual. Lo único que varía un poco es la última carta del año. Cada 4 cartas es un año. La última carta del año, porque al final del año el jugador que es gobierno también mete una ficha. De manera que el jugador que es el gobierno, la última carta del año, mete una al final del turno normal y otra al comienzo de la fase del año. Que esto lo vais a ver aquí también en la ayuda de juego. Veis ahí que pone End of Year. Y lo primero que es añadir una ficha a la bolsa de gloria. Y la siguiente es puntuar. ¿Cómo se puntúa? Pues se sacaría una ficha de aquí de la bolsa de gloria al azar y se pondría aquí en el año 1. Vamos a suponer que ha ganado una el anarquista y otra ha ganado el moderado. Así que vamos a meter una de cada, un poco para que esté más igualada la cosa. Supongamos que hay una de cada uno más aquí. Le teníamos aquí. Y ahora sacaría una, a ver si soy capaz. Una al azar. A ver. Esta. Y sale una del moderado. Así que esta del moderado se pondría aquí. Significaría que ya tiene un punto de victoria para final de partida. Y los 2 jugadores que no han ganado, que no han sacado una ficha, los 2 jugadores o uno, porque aquí pueden salir 2 fichas, una de cada jugador, ganan un punto de héroe igual al número de años. Como es el primer año, pues gana un punto el comunista y un punto el anarquista. Esto aquí habría otras 2 cartas. Esto habría acabado algo así. Claro, eso habría variado y demás. Pero bueno, yo creo que os podéis haber hecho una idea de cómo funciona el juego. Varía algo cuando se está jugando el tercer año, porque en el último turno del tercer año se produce una puja con cartas. Cada jugador va a jugar hasta 3 cartas de su mano, que se van a perder, y el jugador que tenga más puntos va a poner directamente una ficha suya aquí. Es decir, no se va a sacar de la bolsa, se va a poner aquí. Luego se va a comprobar si se ha ganado o no la partida. Para ganar la partida en el último turno tiene que haber al menos 3 frentes en positivo, es decir, con tropas republicanas. Y en ese momento se sacarían 5 fichas aquí. Se pondrían 5 fichas, se sumarían todas las fichas y se vería quién gana. En caso de empate, el jugador que gana es el jugador que tenga la iniciativa, que sea el gobierno. Porque la ficha de iniciativa es la que deshace todos los empates. Incluso entiendo, porque no lo dice, que en caso de empate entre 2 jugadores que no sean el jugador de iniciativa, el jugador de iniciativa decide. Interesante. Bueno, yo creo que ya habéis echado un vistazo de cómo es el juego, habéis hecho una idea. Realmente el juego, la gracia que tiene es la interacción entre jugadores, que aquí es muy difícil de verlo porque lo está haciendo el azar. Voy a mostraros un poco cómo funciona cuando se juega en solitario. Cómo funcionan los bots, que es por el otro lado, estas cartas por el otro lado. Tienen aquí cómo funciona el jugador. Este es el comunista no jugador. Y se ve cómo funciona. Que ya veréis, es muy sencillo también. Y ahora hablamos, después de ello, hablamos un poco más del juego. Bueno, los jugadores no jugadores, es decir, que no tienen un jugador detrás de ellos, tienen una secuencia que se va siguiendo. No, son jugadores que no van a tener una mano, sino van a sacar una carta y van a utilizar los puntos para hacer acciones, hacer cosas, y van a jugar los eventos, sobre todo. Cada uno de ellos nos va a explicar aquí cuáles son sus prioridades, cuáles son sus cosas. Se hace bastante sencillo de seguir. Había pensado en mostraros cómo se hacía, pero realmente no le veo lugar, porque es un poco tedioso. Simplemente que sepáis que realmente, siguiendo este orden, cada uno de los jugadores se consigue un jugador que no tenga un humano detrás,
relativamente competitivo. Yo creo que con eso es suficiente. Ahora os hablamos un poco de lo que me parece a mí el juego y yo creo que es más sencillo todo esto. Como habéis visto, Land Freedom es un juego para 3 jugadores donde la guerra civil va a estar de fondo o de trasfondo, pero no es un juego de guerra. O sea, no vamos a realizar maniobras militares, ni vamos a estar enfocado en combates, ni nada parecido. En realidad nuestro enfoque, nuestro foco de cada bando va a ser en ser la facción que está en el gobierno el mayor tiempo posible, porque esto nos va a permitir meter más fichas en esa bolsa de gloria de donde vamos a sacar las fichas de victoria. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo, los 3 jugadores, en tratar de derrotar a ese enemigo franquista, a los nacionales, para ganar la guerra y poder ganar a alguno de nosotros. Porque para ganar un jugador, evidentemente, tenemos que ser capaces de ganar la guerra o al menos, digamos, de no perderla. Esto hace que el juego sea un juego divertido de jugar, muy entretenido, donde tienes que estar jugando siempre con el equilibrio de ¿qué hago? Lo que realmente me interesa a mí, aunque esto perjudique a mi bando, a los 3, y nos ponga en una situación complicada, pues a veces no te quedará más remedio que para ganar, o para estar en una posición ganadora, hacer esto, o para que evitar que un jugador repita demasiadas veces en una posición ganadora, pues mirar tú por tu cuenta y dificultar las cosas que está haciendo otro jugador, aunque eso perjudique al conjunto de la república, al conjunto del bando republicano que vamos a ser todos. Esto realmente hace un juego que es un juego muy entretenido de jugar, especialmente a 3 jugadores. Es decir, se puede jugar con los bots, que no lo hacen mal, pero claro, se pierde la gracia de esa especie de negociación o de, oye, venga, pues haz esto, vamos a hacer todos esto junto a esto, o tú te ocupas de esto, puedes ocuparte o no puedes ocuparte. Esta negociación que realmente hace muy atractivo al juego. El juego se hace divertido de jugar, se hace entretenido, y este enfoque diferente, es un enfoque pues que se agradece, es un enfoque refrescante. Esto de estar todos en un bando contra otro bando que aquí son los malos, entre comillas, aunque ya sabemos que aquí en todas las reglas, en realidad, el decir que unos son buenos y otros son malos, pues al final depende de las ideas de cada uno o del punto de vista de cada uno. Está claro que aquí el autor pues trata de situarse, y lo consigue, por supuesto, en el bando republicano, situando al bando nacional como los malos, entre comillas, y que probablemente lo son para muchas personas, aunque puede suceder también al revés. De hecho, este tipo de juegos no hay tantos, pero va a salir algún otro más. Estoy pensando en El otro lado de la colina, que va a publicar Masquioca dentro de poco, donde los jugadores vamos a ser todos partes de los alemanes, de los nazis, en la guerra mundial contra los aliados. Ahí quizás nos es más sencillo el diferenciar quiénes son buenos y malos. En una guerra civil, pues bueno, lo que uno piensa siempre es que la gran desgracia de la guerra civil es que lo hubiera. Luego ya los bandos, pues al final es más difícil, ¿no? Pero bueno, aquí nos situamos en el bando de los republicanos y nos hace ver ese enfoque, esa perspectiva, que además lo hace muy diferente, y el juego además tiene unas mecánicas que, sin ser complejas, pues hacen que dan pie a esta negociación, a este tira y afloja entre los demás jugadores, entre los varios jugadores, y lo hace muy entretenido. A mí es un juego que me ha gustado, me resulta divertido de jugar, me resulta, como ya he dicho, un enfoque diferente, y además es un juego de la guerra civil, que es un tema que a mí especialmente me interesa. Así que está bien este juego. No sé si es un juego que se pueda conseguir con relativa facilidad o no, porque vi que llegaron a varias tiendas online, varias unidades, pero tampoco han durado demasiado, y espero que se pueda conseguir en el futuro. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado interesante, que hayáis visto alguna cosa de este juego que os llame la atención quizás, y si no, pues bueno, simplemente un poco de tener conocimiento de las cosas que se van creando, que siempre son interesantes. Como siempre, muchas gracias por verme, y hasta la próxima.